cierto, con nuestro escenario social en nuestro segundo bloque que normalmente dedicamos a nuestra región. Pero algo quedó pendiente, muchachos, de la discusión anterior, del primer bloque, que tiene que ver con esta reforma constitucional para aplazar las elecciones. Fíjense que una de las mociones uno de los temas que se trataron, ¿cierto?, tenía que ver con una postura o una propuesta, ¿cierto?, que generaron dos diputados del Frente Amplio, y que hizo relación con la suspensión, ¿cierto?, del pago de intereses respecto, ¿cierto?, de los créditos a los que acceden para efectivamente entonces ser partícipes de las elecciones. En ese sentido, muchachos, la pregunta, y quiero dejarles el espacio, es ¿qué pasa con el ciudadano común que observa esto? Ojo que esta moción tuvo una adhesión importante porque 98 votos a favor, 28 votos en contra y 18 abstenciones. O sea, esto se aprobó. Efectivamente, se suspende entonces el pago de los intereses para los créditos a los que accedieron, ¿cierto? A los que accedió esta gente para el proceso de elección. Pero ¿qué pasa con el ciudadano común? Tú, Cristian, yo, Alfredo, cualquiera, que necesita, ¿cierto?, recurrir a la banca porque está sin trabajo, no puede pagar su crédito hipotecario, hay un problema, ¿cierto?, con la activación de esta ley que se generó a propósito de la postergación del crédito hipotecario. Entonces el ciudadano lo que dice es, chuta, cuando les toca el bolsillo a los políticos, entonces se legisla para ellos. Y resulta que cuando la necesidad es de la ciudadanía, no se legisla para nosotros. Entonces se produce nuevamente el distanciamiento, ¿cierto?, entre los políticos y la ciudadanía. Cedo entonces nuevamente, Alfredo, el espacio para tu análisis. Bueno, yo creo que aquí estamos en otro ejemplo más de cómo se va desacreditando, lastimosamente, no es lo que a mí me gusta, cómo se va desacreditando la política y cómo se va desacreditando una institución como el Congreso, que está cercano al 4% de aprobación o por ahí bordea esos límites. Entonces, eso es muy lamentable. Yo creo, además, que para que las personas entiendan, y este es un dato, digamos, de la causa, gran parte de las personas que hacen uso de esta capacidad de crédito que ofrecen a través de los fondos que pueden gastar en el CERVEL, etcétera, son justamente militantes de los partidos políticos o independientes que van adscritos a partidos políticos. Porque el banco, para poder dar el crédito, le corre, digamos, el tema, la regla general de cualquier persona, si tiene o no capacidad de crédito, a no ser que esté avalado, digamos, por un partido. Entonces, la situación ahí es muy un traje a la medida y viene de personas, digamos, que yo jamás lo habría esperado, pero bueno, es cosa que la gente aprecie, juzgue, etcétera, de las personas del Frente Amplio. Entonces, 2 diputados del Frente Amplio, pero también concita el interés de gran parte del Congreso. Entonces, estas son las cosas que desacreditan la política y desacreditan al Congreso, cosa que yo no estoy de acuerdo, por favor, porque yo soy un demócrata convencido que la política debe existir, el Congreso debe existir con transparencia, etc. Pero, analógicamente, cualquier persona que quiere postergar sus créditos, pese a haberse aprobado una ley en el Congreso de Chile para la postergación de los créditos hipotecarios, entre otros, eso a la práctica es letra muerta y no se aplica. Y hoy día los bancos no están postergando los créditos, a no ser que la persona esté al día. Entonces, el tema es más contradictorio porque una persona que está al día no necesita postergar su crédito. Entonces a mí me cuentan los ejecutivos bancarios que las empresas bancarias justamente presionan a los ejecutivos para que puedan cumplir sus metas y que llamen a las personas que están al día y le dicen, oiga señor, ¿sabe que usted quiere postergar su crédito? Y el tipo que está al día le dice, no, yo no quiero postergar mi crédito porque estoy al día y quiero seguir al día. Ah, ya, muchas gracias, hasta luego. Entonces, pero a la persona, por lo cual se consiguió la ley, y era el espíritu de la ley que está atrasada por razones económicas, etcétera, por la pandemia no es culpa de nadie, esa persona no la llaman y no le ofrecen la postergación de crédito. Entonces todo ha quedado al libre albedrío, a la decisión plena de los bancos, y los bancos dicen, ¿sabes qué? Vamos a postergar el crédito, se lo vamos a ofrecer a los clientes como un beneficio. Oye tú, Juanito, que está al día, ¿quieres postergar? No, yo no quiero postergar el crédito. Ah, ¿y no tendrás algún amigo que quiera postergar el crédito? Entonces esas son las cosas que son las grandes contradicciones de los paquetes de ayuda, entre comillas, económica para la pandemia que se ofrece.
Y aquí tenemos una muestra, un botón de la incongruencia del Congreso con respecto a ese tipo de cosas. Yo creo que ese tema de perdonarle los intereses, que sean las personas que pidieron crédito, que son fundamentalmente personas que participan de partidos independientes, escritos a partidos, eso no, señores. Eso tiene que ser la regla general de cualquier crédito, igual que cualquier chileno. Si no, estamos profundizando aún más la equidad y eso es lo que desprestigia la política. Cristian, una de las cosas que conversábamos, recuerdo hace varios programas antes, hace bastante tiempo, y que recuerdo que lo conversábamos cuando estuvimos los dos, porque Alfredo no pudo participar en esa oportunidad. Es que el eslogan del Frente Amplio era: nos acercamos a la política para modificar, ¿cierto?, esta estructura vieja, ¿cierto?, que tiene que ver con esta lógica de los acuerdos, y aparece esta iniciativa de estos diputados, Catalina Pérez Salinas y Diego Ibáñez Cachoneo, ¿cierto? Catalina Pérez de Revolución Democrática y Diego Ibáñez de Convergencia Social. Pero está bien, la iniciativa está planteada, ellos representan al Frente Amplio, pero lo relevante, fíjate, te vuelvo a dar el dato, Cristian, pese a que el 99%, perdón, con 99 votos se aprobó esto, o sea, un porcentaje altísimo. Y es que, como se dice en buen chileno, todos los diputados van en la parada. Claro. Entonces vamos, arreglémonos los bigotes entre todos. A todos nos sirve. Voy al eslogan, Cristian, y ahí te cedo la palabra. Voy al eslogan. Entramos a la política para cambiar y modificar esto. Y resulta que estamos volviendo a las mismas prácticas. ¿Por qué? Porque probablemente le están metiendo la mano al bolsillo. Entonces ahí como que nos gusta mucho ser político, parece, ¿no? Sí, pero pero ¿qué tan adentro del bolsillo le metieron la mano? ¿Ah? Porque primero, hoy día el gasto electoral está regulado. El monto que el parlamentario, el candidato a gobernador o a lo que sea puede acceder a crédito para financiar su campaña es solo el 25% de ese gasto, ¿ya? Y luego estamos hablando de la postergación de un par de días, 30 días, e intereses por 30 días, ¿ya? No es lo que tú estás contando respecto de un crédito hipotecario, que es a 10, 12, 15, 20 o 30 años, por montos mucho mayores. No es tampoco otro tipo de créditos, a lo mejor comerciales, que son por mucho más montos. Entonces, aquí estamos hablando de créditos más bajos, por una cantidad cierta de días, muy acotada, y pareciera que voy a ocupar un término coloquial. Se pusieron guiña los parlamentarios. ¿Ah? Porque estamos hablando, estos son minucias, estos deben ser 100 lucas. ¿Qué, perdón? ¿Se pusieron qué, perdón? Guiña, raperos, ¿ya? Estos son 100 lucas. 100 lucas deben ser. No, o 200 lucas, no mucho. Si los créditos tampoco son mucho más grandes y las tasas tampoco, y estamos hablando de una cantidad pequeña de días que se corrió esto, ¿ya? Entonces, no puede ser tan preocupados de legislar para la clase política y no para los problemas que afectan a la totalidad de los chilenos. Como dijo Alfredo, yo también soy un demócrata convencido. Yo creo que el Parlamento y el debate tiene que estar, pero el problema es que caemos en estas prácticas absurdas y más de gente que cree tener un estándar moral diferente al resto y tiene exactamente los mismos comportamientos cuando llegamos a la palestra. Entonces, no veo realmente una preocupación porque, primero, esa ley que se sacó ya para postergar los créditos hipotecarios, revisar después su implementación. No se ha citado al superintendente de banco, ¿cierto? A nadie de la Comisión del Mercado Financiero para ver, por ejemplo, el estado de avance. Entonces, se hace ley y después no se fija el cumplimiento, que es la pega que le corresponde a la Cámara de Diputados. Pero yo concuerdo aquí con algo, o sea, estamos desenfocados. Y esto es para todo. Y claro, partió por la iniciativa del Frente Amplio, en un cálculo matemático bien imbécil, porque deben ser 100 lucas, ¿eh? Y por 100 lucas desprestigiaron a todo el mundo. Pero agarraron papa a todos los demás, pues. Entonces, ¿dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está el límite? Pues nadie dijo, oye, no, pues si está todo el mundo jodido, ¿por qué vamos a estar nosotros privilegiándonos? Sí, claro, solamente complementar lo que dijiste, Cristian, porque yo el tema de crédito hipotecario, tal como lo tomé como estribo de lo que dijo Alfredo, no lo comparo lo que está ocurriendo con esta modificación en la postergación del interés a estos créditos. Evidentemente que no. Pero el fondo del tema. Fue parte de lo que se trató en el tema. Pero mira, hoy en día
Otra cosa que hemos observado del mundo político a propósito de estas elecciones, y lo conversamos en algún momento, Cristian, Alfredo, es que todos son conciliadores, ¿ya? Todos son conciliadores, todos los candidatos a distintas cosas son todos conciliadores, ¿cierto? A pesar de que antes del 18 de octubre todos tenían ideas distintas, ¿cierto? Algunos más marcadas que otros. Entonces, nadie dice cuál es su idea, nadie, ¿cierto? Porque ahora todos son conciliadores, todos están de acuerdo con el estallido, efectivamente, con que había que modificar la Constitución. Porque no tienen idea derechamente. Claro, para allá voy, Cristian. Con que había que modificar la Constitución, con que el modelo efectivamente hay que revisarlo, porque el modelo neoliberal, esta lógica de la hiperfocalización, ¿cierto? Que es más una lógica noventera, ochentera, de más de los Chicago Boys, tiene que modificarse y tenemos que transitar hacia la universalidad. Entonces, y lo que he visto también es que los candidatos constituyentes, fíjate, están, y los candidatos a gobernadores también, están confundidos en sus conceptos porque están ofertando una serie de cosas que no tienen que ver precisamente para lo cual están siendo convocados. Entonces hay una distorsión también ahí profunda respecto de aquello que está ocurriendo. Yo agradezco, he leído he seguido tus columnas, Alfredo. No quiero hacerte la palabra aquí porque efectivamente sería un conflicto para nosotros en la radio y en este programa hablar de aquello, pero he leído tus columnas y me parecen muy acertadas, ¿ya? Respecto de la claridad que hay que tener con el cambio constituyente. Y eso es relevante al momento de tomar una decisión para saber por quién votar. Bueno, muchachos, otro tema, y esto sí tiene que ver con la región, al cual quiero convocarlos, ¿cierto? Invitarlos, tiene que ver con esta molestia que se generó a propósito de la carta del rector, ¿cierto? Del rector de la Universidad de Magallanes, Juan Ayarzo Pérez, dirigía al candidato a presidente, ¿cierto? O por lo menos en esta etapa previa, ¿cierto? Al diputado Gabriel Boric. Entonces, se empiezan a rasgar vestiduras, empieza, ¿cierto? Empieza el desafío moral a aparecer, ¿cierto? El estándar moral, la reserva moral, y la verdad es que impresiona porque de alguna otra forma, si uno lee la carta, y ya les cedo la palabra, muchachos, yo no veo en ninguna parte de que efectivamente haya proselitismo político. Hay un saludo muy afectuoso, habla del hito que marca en la región. Esto lo tratamos en el programa también, Cristian, Alfredo, recuerdan en el programa pasado que efectivamente en pocas oportunidades hemos tenido candidatos a presidente en nuestra región. Recuerdo muy cercano a la historia a la senadora Carolina Boich y ahora a Gabriel Boric. Pero eso no significa que seamos, o que hablemos bien de esto, que seamos o demócratas cristianos o del Frente Amplio, sino que estamos haciendo el análisis y decimos, mira, el rector lo que dice es, este es un hito, efectivamente, habla del ímpetu y de la juventud, ¿cierto?, para desarraigar estos temas que tienen que ver con descentralización, con el desarrollo regional. Le desea que ojalá logre sus objetivos. El error probablemente tiene que ver con haber ocupado el eslogan de la universidad, ¿cierto? Insisto, y aquí aparecieron entonces las reservas morales, tanto al interior de la universidad como en un sector de la política de nuestra región. Abro el espacio entonces, muchachos, este es el hilo para este segundo bloque. Alfredo. Bueno, yo creo que se está haciendo una tormenta de una situación, digamos, que, a ver, yo creo que el rector, digamos, uno puede pensar que se equivocó, etcétera, y bueno, y él ya pidió las disculpas correspondientes del caso, envió cartas a las autoridades, incluso de educación a nivel país. O sea, ya eso a mí me suena, digamos, relativamente bueno y decente, porque una persona, una autoridad que pida disculpas y pida perdón públicamente, digamos, pida disculpas por una situación de equivocación, digamos, involuntaria, etcétera, o inadecuada, como algunos términos de la carta, que tampoco es para morirse, digamos. Entonces el tema, yo creo que eso ya es muy interesante. A mí me gusta que las autoridades, digamos, reconozcan sus errores y puedan pedir disculpas de frente a la comunidad, digamos, si es que así lo consideran, digamos. Porque hablemos en Chile tenemos, digamos, muy poca capacidad de autoridades de pedir disculpas, digamos. Eso en otras democracias está bastante más acentuado. Y por otra parte, digamos, yo creo que aquí también aquí existe un gobierno, es una entidad autónoma,
existe un gobierno interior de la universidad a través de la junta académica o la junta directiva de la universidad, y tendrá que ver, digamos, cuáles las consecuencias, cuál es la situación que ha acarreado este tema. Pero esta cosa de que una persona opina, pide disculpas y seguimos pidiendo poco menos que se instale una guillotina para cortarle la cabeza, que sea, esto ya me suena, digamos, a que la gente leyó mal la Revolución Francesa, porque eso fue hace ya bastantes siglos, digamos. Entonces la guillotina hoy día son piezas de museo, ahí está, digamos, uno las puede ver, digamos. Entonces, y tenemos que acostumbrarnos también a tener cierta discrepancia. Y por otro lado, si alguien se siente tan afectado con esta cosa, qué sé yo, que yo no estoy defendiendo al señor rector, por favor, estoy tratando de dar una opinión objetiva. Si alguien se siente tan afectado, bueno, entonces la ironía siempre es buena para matizar la vida. Entonces que se busquen un candidato presidencial para que el rector le envíe una carta. Entonces, y así quedamos todos contentos. Entonces yo creo que también hacer tormenta de cosas, digamos, es tan a veces artificial. Yo creo que no debía haber usado el membrete de la universidad, bueno, todas esas cosas, y él mismo lo dice, digamos. Pero yo creo, no sé para cuánto más va esto, o sea, no creo que sea el tema de Magallanes, el tema del rector, digamos. Entonces esa es mi humilde opinión. Sí, mira, Cristian, yo no observo la carta, te insisto, y con esto te cedo la palabra, yo no observo que haya o que exista un empeño, ¿cierto? O un afán detrás del rector, ¿cierto? De tratar de convencer al público que va a leer esta carta para que vote, o coaccionar, ¿cierto? O amedrentar a algún sector de la comunidad para que vote, ¿cierto? O dé su preferencia respecto a algún candidato en especial. Entonces, tampoco se genera una condicionante respecto a lo que dice el texto de la carta. Entonces, tal como dice Alfredo, se está generando una tormenta en un espacio donde efectivamente no hay espacio, valga la redundancia, para que se genere una tormenta. Cristian. Esa carta no dice nada más que felicitar al candidato, agradecer, estar entusiasmado, ¿cierto? Pero no compromete a la universidad, no dice que va a hacer campaña por el candidato, no se llama a nadie a votar por el candidato, por lo tanto, en estricto rigor no hay proselitismo. Lo que sí hay es un error el hecho de que el rector haya invocado su cargo de rector y puesto los logos de la universidad. Error que él, como caballero que es, inmediatamente reconoció y mandó otra carta dirigida ahora a todo el cuerpo universitario. Hasta a mí me llegó una carta, no conociendo el contenido de la primera, me llegó la segunda, con la disculpa. Y así a todos los demás que hacemos clases o inclusive medios de comunicación, a todos lados se repartió esa carta, lo que enaltece al rector porque pide disculpas. Ahora, que fue inapropiado, claro que fue inapropiado, pero la universidad tiene su cuerpo, tiene su gobierno corporativo, ¿cierto? Que este consejo directivo, y allá se le pedía la explicación y todo lo demás. Ahora, hacer un escándalo como se ha hecho y pedir la intervención de la Contraloría, de la Superintendencia, desviar la atención y recursos para fiscalizar una cuestión que a todos luces fue una tontera y un disparate, me parece que es desviar demasiado la atención o colocarle demasiada saña a esa animadversión que se tiene contra la Universidad de Magallanes de ciertos sectores. Porque, como dice Alfredo, y si hay más candidatos, bueno, que los coloquen, pero no los hay. Insisto, el rector cometió un error, pero rápidamente rectificó, y de ahí a hacer un escándalo, esta cuestión no tiene mucho asidero. Y por otro lado, de gente que habla de la universidad como que le perteneciera a la universidad. Y que la universidad es autónoma, tiene su forma, ¿cierto? Tiene su patrimonio, tiene su forma de votación. Hay gente que ni siquiera ha pasado por la universidad y está opinando. Sí, mira, yo creo que efectivamente esto supera lo que con normalidad uno podría aceptar respecto de la tolerancia con relación a la reserva moral, porque también se discute, uno de los puntos que tú trataste, Cristian, también se discute respecto, y subyace entonces una animadversión contra la universidad,
Porque normalmente se dice que el espacio, ¿cierto?, para que Seremi se desempeñen después de determinados gobiernos, para que algunas personas que integran determinadas comunidades, ¿cierto?, también sean partícipes de la universidad y a lo mejor no se abre el espacio más universalmente para No, que... pero ¿sabes qué, Manuel? No, si aclaremos aquí una cosa. De la gente que se critica que está en la universidad, que perteneció al gobierno de Bachelet, en realidad no es cierto. Porque esa gente ya era de la universidad cuando ingresó al gobierno de Bachelet, lo único que hizo ahora es volver a la universidad. Y va a ocurrir lo mismo con algunos funcionarios de derecha que hoy día están ejerciendo cargos de gobierno y que van a volver también a la universidad. Pero ahí no van a decir nada a esta gente. ¿Ah? Entonces, no es cierto lo que se está diciendo, que se contrató gente. No se contrató gente. La gente volvió a su lugar de trabajo luego de haber ejercido la función de gobierno. Entonces, hay que despejar ese mito. No es verdad lo que se dice de que se contrató gente. No se ha contratado a nadie. Es que eso es lo que quería explicar, pues, Cristian. Yo te agradezco que efectivamente hayas aclarado este punto, porque hacia allá iba. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer desde el punto de vista del análisis, efectivamente, es no ampliar esta ignorancia supina que hay con respecto, ¿cierto?, a algunos temas que están asociados a lo que ocurre al interior de la universidad. Entonces, efectivamente, subyace, vuelvo a lo que dije al principio, antes de que intervinieras, Cristian, subyace detrás de toda esta nebulosa que se está armando a propósito de esta carta, subyace este interés, ¿cierto?, por ir en contra y desprestigiar probablemente el ejercicio de un cargo y que tiene que ver, ¿cierto?, con la gestión de la universidad. Eso muchachos, fíjense, quedan 5 minutitos, Alfredo. Como siempre, en el ámbito constitucional, insisto, algo dije en el primer bloque, quiero dejarte el espacio porque he visto todo el mundo ve en general cómo algunos candidatos, principalmente a constituyentes, están confundidos, ¿cierto?, respecto al proceso que al cual se están adhiriendo. Y algunos hablan, ¿cierto?, entonces de que hay que invocar, ¿cierto?, que la salud es un derecho, no es un privilegio, la educación, en fin, pero pareciera que una vez que se discuta la incorporación de ese derecho en la Constitución, entonces el trabajo de ellos como constituyentes se va a terminar. Lo leo así, fíjate. Entonces yo creo que es mucho más profundo, el análisis, y quiero detenerme contigo en este análisis o en este relato, porque he leído tus columnas y me parece muy asertiva respecto de lo que significa un cambio y una modificación constitucional. Alfredo. Bueno, lo que pasa es que la Constitución son muchas cosas, no son solamente la expansión de los derechos sociales, que todos podemos estar de acuerdo, y yo particularmente estoy de acuerdo, sobre todo en la definición de Estado que hay que hacer, un Estado social democrático de derechos, etcétera, para expandir los derechos sociales y obligar que el Estado sea el primer prestador. Pero sin embargo la Constitución significa muchas más cosas, significa un aspecto dogmático también. ¿Cuáles son los principios que vamos a asentar en la Constitución? Significa, digamos, el tipo de Estado que queremos, significa también cómo vamos a distribuir el poder en nuestras regiones, si vamos a querer un país federal, un país regionalizado. Hay mucha gente que habla de regionalización o país regionalizado y no sabe lo que significa, o vamos a seguir en una senda de país unitario que yo no concuerdo. ¿Qué vamos a hacer, digamos, con los organismos autónomos? ¿Qué vamos a hacer con el gobierno del Poder Judicial? ¿Cómo se van a elegir los jueces en nuestro país? ¿Cuál va a ser, digamos, la duración que van a tener los parlamentarios en sus cargos? ¿Es necesario 2 cámaras o 1 cámara? Porque mucha gente, exacerbando esta cosa de que hay que ahorrar plata, dice, no, 1 sola cámara. Yo creo que eso particularmente es un error. Lo que tenemos que es justamente mejorar la calidad de nuestros parlamentarios para que sea más representativo y obviamente rindan más cuentas. No nos olvidemos que en este país gran parte de los proyectos, y es porque nuestra mentalidad es esa, se discuten 1 y 2 veces, y se discuten varias veces, y muchos proyectos se aprueban en comisión mixta. Quizá habría que presentar o tener una acción constitucional el día de mañana, digamos, para obligar a los parlamentarios que tuviesen que ponerse de acuerdo en determinadas materias, sobre todo en materias que tienen que ver con los derechos sociales, o por citar un ejemplo solamente. ¿Cuál va a ser el rol de nuestras Fuerzas Armadas? ¿En qué sitios las vamos a colocar?
cómo van a rendir cuentas, digamos, para evitar los casos de corrupción que hemos podido apreciar durante el último tiempo, que nos da pena a todos, realmente. ¿Cuál va a ser el tipo de policía que queremos? ¿Qué instituciones autónomas vamos a sustentar? ¿Se justifica un Consejo Nacional de Televisión o no se justifica, digamos? O sea, son muchas cosas. O sea, candidatos que tratan de concejalizar esta elección, hablando solamente de un tema, por muy importante que sea el tema del medio ambiente u otros temas, digamos, solamente de un tema, eso no hace una constitución. Una constitución son muchos temas y los candidatos tienen que profundizar, no pueden concejalizar con debido respeto a los concejales, digamos, no pueden hablar, digamos, sin profundidad los temas, o sea, y ojalá la gente pueda hacer un discernimiento y votar por personas que crean que tratan más profundamente los temas, y no solamente por emocionalidades de un momento, porque así no se construye una constitución. Eso es, Alfredo. Muy bien. Con esta frase, entonces, así no se construye una constitución. Cerramos nuestro programa de esta edición, semana número 13 del año 2021. Esto fue Escenario Social. Gracias, Cristian. Gracias, Alfredo. Y gracias a ustedes, ¿cierto?, por acompañarnos siempre en nuestro escenario social. Cerramos el telón, ¿cierto? Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.